Esta atroz historia, que tuvo lugar en Inglaterra, se ha convertido con los años en uno de los casos criminales más notorios del país. Una joven fue asesinada mientras paseaba por el parque con su hijo de 2 años. El único testigo fue su hijo, y la policía no pudo encontrar al autor durante 16 años. Cuando se resolvió el caso, se acusó a la policía de una falta de profesionalidad catastrófica. Resultó que habían cometido un gran número de errores que habían costado varias vidas. En este video le contaremos cómo la historia de un asesinato se convirtió en algo más grande a lo largo de 16 años y cómo acabó todo. Rachel Jane Nicholl nació el 23 de noviembre de 1968 en un pueblo cercano a Colchester, Inglaterra. Creció en una familia decente y completa. Su padre era oficial del ejército y su madre ama de casa. Desde muy joven participó en diversos programas de voluntariado, ayudando a ancianos y niños discapacitados. A los 11 años se matriculó en el Colchester High School for Girls, donde se dedicó a la danza, el canto y la interpretación. Todos sus profesores insistían en que la niña tenía verdadero talento y debía desarrollarse en esa dirección. La propia Rachel, sin embargo, profundizó más en el estudio de la historia y el inglés. Después de la escuela, aceptó un trabajo como socorrista en una piscina de Richmond. Más tarde, Rachel planeó probar suerte como presentadora de un programa de televisión para niños. En 1988, cuando tenía 20 años, Rachel conoció a su futuro marido, André. La pareja empezó a salir y un año después tuvieron un hijo, Alex. Juntos se trasladaron a una zona de Londres llamada Belham. En ese momento, ya le habían ofrecido un trabajo como modelo, pero decidió dedicarse a su familia durante unos años y luego decidió probar suerte en la televisión. Una mañana de verano, el 15 de julio de 1992, Rachel llevó a su hijo y a su labrador a pasear por el parque local. En aquel momento, Alex solo estaba a un mes de cumplir 3 años. Este parque de la zona de Wimbledon Common era muy popular entre los lugareños. Siempre estaba abarrotado durante el día, sobre todo de padres con niños y paseantes de perros. A pesar de ello, debido a la gran extensión y a la abundancia de vegetación, siempre era posible alejarse de miradas indiscretas y disfrutar de la naturaleza en soledad. Por desgracia, esto tenía su lado negativo. Hacia las 10:30 de la mañana, una mujer que paseaba por el parque se percató de una escena espantosa. Una joven estaba tendida en el suelo. Había mucha sangre a su alrededor y un niño pequeño estaba sentado a su lado. La víctima era Rachel. Decenas de policías llegaron al lugar. Tuvieron que acordonar una zona de 4 kilómetros cuadrados, donde había cientos de testigos potenciales y posiblemente el asesino. Los detectives pronto se dieron cuenta de que ninguno de los visitantes del parque había visto ni el momento del ataque ni al propio asesino. Nadie excepto un testigo, Alex, el hijo de Rachel. Debían obtener toda la información del niño de 2 años. Por supuesto, esto era extremadamente difícil de hacer. El niño fue ingresado primero en el hospital para ser examinado y asegurarse de que no estaba herido. Más tarde, los detectives obtuvieron alguna información de él. Dijo que a él y a su madre se les acercó un hombre alto, delgado, blanco y de pelo castaño. Todos los que estaban en ese parque fueron interrogados. La policía tardó casi un día entero, pero los periodistas solo necesitaron unas horas para que todo el país se enterara del espantoso crimen. El caso de Rachel provocó instantáneamente una amplia respuesta, lo que no es sorprendente en absoluto. Una joven madre murió delante de su hijo en uno de los parques más populares de Londres. Los residentes en el Reino Unido quedaron aún más conmocionados cuando la información del informe del patólogo se filtró a los periódicos. Rachel había sido apuñalada 49 veces, con un objeto punzante. Hubo una enorme presión sobre la policía metropolitana. La opinión pública exigía que el sádico fuera capturado y castigado lo antes posible, y los detectives tuvieron que trabajar a marchas forzadas. En las primeras semanas interrogaron a 548 hombres, 32 de los cuales fueron incluso detenidos brevemente, pero todo fue en vano. La policía simplemente no tenía pistas. Lo único que pudieron encontrar los expertos fue un diminuto trozo de material orgánico que pensaron que podría estar relacionado con el asesino, pero la tecnología de 1992 simplemente no les permitió examinarlo. En septiembre, los investigadores se quedaron sin sospechosos, por lo que recurrieron a la ayuda de Paul Britton, un reputado perfilador, para que elaborara una descripción del asesino. Esto es lo que se le ocurrió.
Es un hombre de entre 20 y 30 años. Lo más probable es que viva solo. Todas sus aficiones tampoco tienen relación con la sociedad. Le interesan los cuchillos y el ocultismo, y tiene fantasías sádicas. También vive cerca de un parque. A petición del departamento de policía, este perfil, junto con el retrato robot, se mostró en televisión. A continuación, recibieron al menos 4 llamadas, todas con el mismo nombre coincidente: Colin Francis Stagg. Además de coincidir con el retrato robot, la policía comprobó su nombre y se dio cuenta de que ya le había visto antes. El hecho es que Stagg intentó entrar en el parque el día que Rachel fue asesinada. Colin Stagg, de 27 años, había llevado un estilo de vida aislado. Había perdido su trabajo y le costaba encontrar dinero para pagar la vivienda y la comida. Tenía un perro al que paseaba todas las mañanas por el parque Wimbledon Common. Según su declaración, el día que mataron a Rachel fue allí con su perro, pero debido a un fuerte dolor de cabeza, se fue rápidamente a casa y se acostó. Hacia el atardecer se sintió mejor y decidió volver a sacar a pasear al perro. Sin embargo, al acercarse al parque, fue detenido por la policía. Stagg respondió con calma a todas las preguntas y dio sus datos. La policía no tenía pruebas contra Stagg, pero les pareció un candidato adecuado para el papel de asesino. Además, la prensa seguía presionando a las fuerzas del orden, que necesitaban urgentemente un avance en el caso. Ese mismo día, Stagg fue conducido a comisaría, donde permaneció detenido 3 días. Durante el interrogatorio negó cualquier implicación en el asesinato, pero los detectives empezaban a creer lo contrario. En primer lugar, se encontraron libros de ocultismo en su casa, que coincidían con las suposiciones del perfilador. En segundo lugar, la policía consiguió encontrar a 2 mujeres que dieron algunos detalles inquietantes sobre Stagg. Una mujer le acusó de estar desnudo delante de ella en ese mismo parque. En su defensa, Colin dijo que solo estaba tomando el sol en una zona apartada del parque y que la mujer había acudido allí por su cuenta. Otra mujer dijo que había intercambiado cartas íntimas con él durante algún tiempo. En una de ellas, le confesó que soñaba con mantener relaciones sexuales al aire libre. Todo esto fue suficiente para que la policía pensara que Colin era un pervertido y finalmente creyera que estaba implicado en el asesinato de Rachel. Excepto que comprendieron que todos estos argumentos circunstanciales no tendrían ninguna posibilidad ante un tribunal. Por este motivo, el hombre tuvo que ser puesto en libertad. Por consejo de su abogado, aceptó pagar una multa por desnudarse ante una mujer en el parque, aunque siguió insistiendo en que era inocente. Los detectives, junto con un perfilador, idearon un plan muy inusual para conseguir una confesión. Una agente de la policía metropolitana, bajo el seudónimo de Lizzie James, empezó a escribir a Colin cartas íntimas. Dijo que conocía a la mujer con la que Stagg se había carteado antes. A pesar de lo ridículo de la situación, el plan funcionó. Colin respondió a todos los correos electrónicos, y cada vez sus diálogos eran más explícitos y pervertidos. Lizzie interpretó el papel de una mujer con aficiones violentas y estatistas, a veces incluso ilícitas, y su comunicación duró 5 meses. Durante todo este tiempo, Stagg insistió en que finalmente se conocieran en persona, y los detectives decidieron que podría ser de ayuda conseguir una confesión. El lugar de la cita se fijó en un parque. Lizzie no fue allí sola, pero Stagg no lo sabía. Agentes de paisano les vigilaban por si el hombre decidía atacar a su colega. Durante la conversación, Lizzie, por consejo del proveedor, compartió con Colin una historia ficticia sobre sus aficiones secretas. Reveló que su exnovio estaba metido en el ocultismo y que juntos llevaron a cabo un sacrificio ritual de una persona viva. Stagg se tomó esta información con bastante calma. Al menos siguió en contacto con Lizzie. Pasaron unas horas más juntos y luego se separaron. Después, se reunieron unas cuantas veces más y finalmente la policía decidió pasar a la parte final. Paseando por el parque, Lizzie habló con Colin sobre el asesinato de Rachel. Ella le dijo que deseaba que él hubiera sido el asesino, ya que se excitaba pensando en el crimen. Pero no funcionó. Stagg le pidió disculpas y le dijo que no tenía nada que ver con el asesinato. Lizzie intentó que confesara varias veces más, pero él siguió negando su implicación. Parecía como si la policía hubiera chapuceado en una operación de 6 meses. No consiguieron ninguna prueba de que Stagg hubiera matado a Rachel. Pero los detectives seguían convencidos de que tenían razón. Por eso lo detuvieron en agosto de 1993. En el interrogatorio, Colin se reveló y dijo que había mantenido correspondencia con un agente de policía todo el tiempo.
Se le leyeron extractos de estas cartas en las que se describían diversas perversiones, y también se le presentó a la propia Lizzie real. Stagg estaba conmocionado, pero, por consejo de su abogado, se negó a responder a las preguntas de la policía. Los investigadores esperaban hasta el final que, bajo tanta presión, confesara el asesinato, pero no fue así. Ahora solo les queda llevar el caso a los tribunales. Todo esto se prolongó durante un año, que Stagg pasó bajo custodia. Cuando el caso fue finalmente a juicio, sus abogados hicieron añicos los argumentos de la acusación. Incluso el juez se vio obligado a admitir que toda la operación con Lizzie James fue exagerada y que la policía se había comportado de forma muy poco profesional. En septiembre de 1994, Colin fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. Lizzie James dimitió posteriormente de la policía, alegando un grave trauma psicológico por la operación. La policía, que había gastado más de 3 millones de libras en esta investigación, se encontraba en un punto muerto. No tenían un único sospechoso y la mayoría de los detectives seguían pensando que Stagg era el asesino, y en esta opinión no estaban solos. Los periódicos y la opinión pública siguieron culpándole de lo ocurrido. Cada vez que salía a la calle, recibía las miradas amargadas de los transeúntes. Casi todo el país creía que el asesino se había salido con la suya, y esto no hizo sino aumentar el odio dirigido contra Stagg. Esto duró años. El caso Rachel Nichols quedó finalmente paralizado, y la policía apenas se esforzó en buscar nuevos sospechosos. ¿Por qué cuando todos estaban seguros de la implicación de Colin? Para entonces, el marido de Rachel se había ido a vivir a Europa con Alex por varias razones. En primer lugar, sufría el acoso constante de los periodistas, que recordaban a su hijo el asesinato de su madre. En segundo lugar, el padre consideraba que no era seguro que su hijo permaneciera en Londres. Fue la única persona que vio al asesino. Durante mucho tiempo nadie supo a qué país se habían trasladado. Más tarde, los periodistas se enteraron de que vivían en España y Francia. En 2000, Scotland Yard retomó el caso y le asignó un nuevo equipo. Estudiaron todo el material recopilado y las declaraciones de los testigos, pero no lograron encontrar un nuevo sospechoso. No fue hasta 3 años después cuando anunciaron que habían encontrado ADN de un hombre desconocido en la ropa de Rachel. La tecnología de análisis acababa de madurar y, en 1992, ese descubrimiento era imposible. Incluso en 2003, esta pequeña muestra, que los expertos habían tardado 18 meses en encontrar, no fue suficiente para establecer una identidad. Los datos de esa muestra fueron suficientes para descartar a personas inadecuadas, y un año después, en 2004, la policía tenía por fin un nuevo sospechoso. Su ADN ya figuraba en la base de datos y la comparación con una muestra de la ropa de Rachel arrojó resultados contradictorios. El hombre en cuestión era Robert Napier, de 38 años, asesino convicto y violador en serie que había pasado 10 años en una institución. Su biografía llama la atención por 2 motivos: la brutalidad de sus crímenes y la facilidad con que eludió la justicia. Más tarde, la policía se enfrentaría a una ola de indignación de la opinión pública por este motivo. Napier llegó a manos de las fuerzas del orden en 1986. A continuación se le impuso una condena condicional por agresión con pistola de aire comprimido. En 1989, irrumpió en casa de una joven madre y abusó de ella. Hubo una serie de atentados similares en los 4 años siguientes, pero la policía no los relacionó y no pudo dar con el sospechoso. Lo que siguió fue algo realmente asombroso. Napier confesó a su madre que había llevado a cabo todos estos ataques. Llamó a la policía y les contó todo. ¿Y qué te ha parecido? No encontraron ninguna conexión entre los crímenes y la historia de la mujer, por lo que no investigaron la implicación de Napier. Lo único que pudo hacer la madre fue convencer a su hijo de que acudiera a un psiquiatra. Cuando Napier volvió de allí, dijo que el especialista pensó que estaba loco, pero no tomó ninguna otra medida. Poco después agredió y maltrató a una mujer y a su hijo en Crystal Palace Park. Esto ocurrió solo unas semanas antes del asesinato de Rachel, pero de nuevo, la policía no se percató de la conexión. No fue ni mucho menos el único ataque de este tipo en Crystal Palace Park, y la policía se dio cuenta en algún momento de que un solo hombre estaba cometiendo los delitos. A partir de las palabras de los testigos, elaboraron un retrato robot de él. Tras la publicación de la historia en los periódicos, varios vecinos de Napier se acercaron a los detectives. Todos señalaron al hombre, y la policía llamó a Napier para una muestra de sangre. Simplemente ignoró la petición,
y los detectives no fueron a buscarle, simplemente se olvidaron de él. En noviembre de 1993, Londres se vio sacudida por otro crimen de gran repercusión, que más tarde se reveló que también había sido cometido por Napier. Una joven madre, Samantha Bissett, fue atacada en su casa. Además, el agresor no perdonó a su hija pequeña. Lo que les hizo conmocionó incluso a detectives experimentados. El fotógrafo de la policía que acudió al lugar de los hechos no pudo volver a trabajar durante meses debido a la conmoción que le produjo lo que vio. Sorprendentemente, el mismo perfilador que fue contratado para investigar el asesinato de Rachel trabajó en todos estos casos y creía que todos estos ataques no tenían nada que ver entre sí. Los detectives tampoco vieron ninguna conexión posible con el caso de Rachel, ya que estaban seguros al 100% de la culpabilidad de Colin Stagg. El equipo de investigadores que se ocupó del atentado en Crystal Palace Park tampoco vio ninguna conexión. Napier medía casi 190 centímetros y, según las declaraciones de los testigos, el agresor era más bajo, pero el maníaco cometió un error en el ataque de Samantha Bissett. Dejó una huella dactilar en su piso que permitió comprobar su identidad en la base de datos. A Napier ya le habían tomado las huellas dactilares después de acusar a una mujer en la calle. No fue detenido hasta mayo de 1994. Al ser interrogado, negó su culpabilidad y se mostró extremadamente tranquilo. En su piso se encontraron mapas de Londres con los lugares de los atentados y asesinatos, incluido el lugar donde fue asesinada Rachel. También encontraron varias notas sobre cómo maltratar adecuadamente a las mujeres. Poco antes, la policía encontró un cuchillo en el mismo parque donde Rachel fue asesinada. Las huellas dactilares del mango coincidían con las de Napier, pero ni siquiera eso bastó para que los detectives lo consideraran el asesino, porque seguían convencidos. Colin Stagg fue el culpable. Sin embargo, Napier siguió siendo considerado sospechoso del asesinato de Rachel durante un tiempo, pero estas acusaciones decayeron rápidamente. La cosa es que Napier dijo que estaba en el trabajo ese día. En 1995, Napier fue juzgado por el asesinato de Samantha y su hija. La fiscalía llegó a un acuerdo con él en el que se declaró culpable de homicidio involuntario, y el tribunal lo envió a un hospital psiquiátrico cerrado en lugar de a prisión. El hecho era que Napier había sido diagnosticado de una serie de trastornos, entre ellos síndrome de Asperger y esquizofrenia. Por ello, el maníaco podría haber evitado la cárcel de todos modos, con o sin confesión. Como resultado, el juez lo envió al hospital psiquiátrico Broadmoor para recibir tratamiento, sin límite de tiempo. Más tarde, los detectives quisieron interrogarle sobre el asesinato de Rachel, pero los médicos se lo prohibieron. Temían que pudiera agravar el estado mental de Napier. De vuelta a 2004, el nuevo equipo de detectives del caso de Rachel Nicholl empezó por fin a considerar a Napier como sospechoso, tras comparar su ADN en una pequeña muestra hallada en el cuerpo de la niña. Los resultados fueron muy contradictorios. Esta muestra no fue suficiente para confirmar la similitud, solo era suficiente para descartar otros sospechosos. En el caso de Napier, los resultados no permitieron hacerlo con absoluta certeza. Los investigadores siguieron investigando con nuevas tecnologías. Consiguieron detectar un trozo microscópico de pintura en la ropa de Rachel. Los expertos la examinaron y concluyeron que coincidía con la pintura de la caja de herramientas de hierro de Napier. Antes de su detención, trabajaba como almacenista para el Ministerio de Defensa. No está del todo claro cómo pudo conseguir un trabajo allí con su trastorno psiquiátrico, pero el hecho permanece. Combinaba el asalto y el asesinato con su trabajo diario. Scotland Yard tardó 3 años en preparar el caso para el juicio y en 2007, Napier fue acusado del asesinato de Rachel Nicholl. Durante la primera vista se declaró inocente y el juicio se prolongó durante casi un año. Al final, Napier aceptó el mismo trato que le habían ofrecido 12 años antes, cambiar la acusación a homicidio involuntario a cambio de una confesión. El 18 de diciembre de 2008, 16 años después del asesinato, finalmente confesó. Para el propio Napier, el veredicto no cambió nada. Le dejaron en el mismo hospital bajo fuerte vigilancia. Es probable que nunca sea liberado, pero la noticia, sin embargo, hizo mucho ruido en toda Gran Bretaña. La policía fue la que más sufrió al fijarse en Colin Stagg e ignorar por completo otras pistas serias. En su lugar, la investigación se dividió en 3 líneas separadas. Cada equipo de detectives buscaba criminales diferentes,
mientras que detrás de todos los ataques y asesinatos estaba Napier. También en 2008, Stack demandó al Departamento de Policía por 706,000 libras, suma récord en Gran Bretaña por procesos penales infundados. La Policía Metropolitana también le pidió disculpas públicamente. Posteriormente, escribió varios libros sobre sus experiencias vitales. En ellas describía lo que era ser acusado de asesinato. Stack admitió que durante 10 años de su vida estuvo arruinado por los periodistas y la policía. Después de que toda Gran Bretaña creyera por fin que era inocente, decidió gastarse toda la indemnización en viajes, coches caros y otras cosas que le daban alegría. En 2010, una comisión especial emitió un informe en el que criticaba la actuación de los detectives de homicidios. Este documento se denominó Catálogo de Decisiones Equivocadas y Errores. Y la razón de ello no es solo el hecho de que el asesinato no pudiera resolverse durante 16 años. La cuestión es que si la policía hubiera hecho bien su trabajo, podría haber detenido a Napier antes de que matara a Rachel, Samantha y su hija. Sin embargo, no se adoptó ninguna medida disciplinaria. Todos los detectives implicados en el caso se han jubilado, y uno de los investigadores principales ha fallecido. En cuanto al hijo de Rachel, Alex, no concedió su primera entrevista hasta 2017, 25 años después del incidente. Dijo que crecer sin su madre había sido problemático, pero que había encontrado la fuerza para dejarlo ir y seguir adelante. Poco antes de la entrevista, fue al mismo lugar donde asesinaron a su madre, y en ese momento pudo liberarse por fin del pesado peso del pasado. Solo cabe esperar que esta historia, y otras similares, sirvan de lección a las fuerzas del orden de todo el mundo. Es demasiado tarde para especular sobre si la policía podría haber salvado a Rachel y Samantha, pero nunca es tarde para sacar conclusiones y prevenir futuros crímenes. Cuídate, y gracias por mirar.